Muchas bendiciones, bienvenido a este espacio Mensajes a la Última Iglesia. Hoy es el episodio número 18 y último de la serie El Gran Reseteo. Coincidencialmente, gran parte del mundo en este momento se celebra la Semana Santa, que conmemora la muerte y resurrección de Cristo, lo que nos concede una oportunidad espectacular para cerrar la serie con broche de oro. Más de una vez he dicho que el día del regreso de Jesucristo, al que me he referido como el día del gran reseteo divino, será el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. Sin embargo, este nunca ocurriría de no ser porque Cristo resucitó al tercer día de su muerte en la cruz, que es el evento que el mundo celebra hoy, domingo de resurrección. Claro, decir que el mundo celebra la resurrección de Jesús no es una declaración precisa. En realidad, la tradición religiosa recuerda en este día un hecho histórico que un número creciente de personas hoy día considera un mito o al menos lo miran con escepticismo o con indiferencia. Hoy quiero hablar de la confiabilidad de este acontecimiento y de su importancia a la luz de las cosas que están por acontecer en el futuro cercano, como hemos dicho. Uno de los aspectos más fascinantes y a la vez más impresionantes en torno a la Biblia, que es posiblemente la evidencia más contundente de su confiabilidad, es la cantidad absurda de profecías que ésta registra desde tiempos antiguos. Cientos de profecías sobre acontecimientos, lugares y personas, cada una de las cuales se cumplió con una precisión espantosa. Más de 300 de estas profecías tenían que ver con el Mesías, su nacimiento, su vida, su obra, su muerte, su resurrección y su segunda venida. Siglos antes de la llegada de Cristo, el profeta Miqueas, por ejemplo, predijo que nacería en Belén. Isaías profetizó que nacería de una virgen. Daniel predijo el año exacto del inicio de su ministerio. Zacarías vio su entrada a Jerusalén montado en un asno joven y de manera igualmente sorprendente. Su muerte fue predicha con lujo de detalles. Unos 1000 años antes de Cristo, el rey David tuvo una visión de la crucifixión del Mesías y la escribió expresándose como en primera persona. Quiero que miremos los detalles que ofrece esta profecía, que se encuentra en Salmos 22. Versículo 16 dice así: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Debes saber que esta es una descripción de la escena de la cruz. Los judíos usaban el peyorativo de perros para referirse a los gentiles y a otros grupos étnicos, en este caso a los romanos, que eran los soldados que rodeaban a Jesús en aquel momento. Y si alguien duda de que esto se está refiriendo a la crucifixión de Jesús, mira cómo continúa este pasaje. Horadaron mis manos y mis pies. Un dato importante es que cuando David escribió esto, la crucifixión no existía todavía como método de tortura y muerte. No fue sino hasta 4 siglos más tarde que esta aparece registrada por primera vez en la historia. Se cree que fue iniciada por los asirios o los babilonios, pero recordemos que quienes crucificaron a Jesús fueron los romanos, y ellos vinieron a adoptar la crucifixión otros 300 años más tarde, o sea, 700 años después de escribirse esta profecía. Mira cómo dice el versículo 14. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Notemos que este pasaje habla de sangramiento, del descoyuntamiento de los huesos, de falla cardíaca y de deshidratación. De hecho, la medicina moderna ha confirmado que esta es una descripción exacta de los efectos en el cuerpo causados por la tragedia de la crucifixión. El versículo 17 continúa diciendo así: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Con relación a esto, mira lo que escribió el apóstol Juan, que fue testigo de la crucifixión de Cristo 1000 años más tarde. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas.
Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Voy a explicar un poco. La crucifixión no era solo un método de muerte, sino también de tortura, porque el reo continuaba vivo por largas horas en medio de una agonía y de un dolor espantoso. Una de las consecuencias de la cruz era la asfixia, y la reacción del reo era buscar aire haciendo fuerza con las piernas sobre el soporte donde tenía los pies clavados. Cuando pasaba demasiado tiempo y el reo no moría, les quebraban las piernas para que no pudiera apoyarse y muriera rápido por asfixia. La Biblia dice que como ya iba a comenzar el día de reposo y no podían dejar los cuerpos crucificados, decidieron quebrar las piernas de los tres. Pero cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto y no lo hicieron. Y es impresionante que aún eso estaba profetizado. Volvamos al Salmo 22, versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esta es una escena conocida por todo el mundo y que no falta en ninguna película de la Pasión de Cristo. Mira ahora el cumplimiento de esta profecía en Marcos 15, 24. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Y por último, ¿quién nos recuerda las palabras de Jesús en la cruz y la reacción de los soldados romanos que le injuriaban y lo escarnecían? Salmos 22, versículos 1, 7 y 8, dice así. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Algunos escépticos han argumentado que Jesús tenía control de las cosas que él decía. Entonces para él era fácil cumplir estas ilustres palabras de la profecía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero, si bien esto es cierto, recordemos que él no tenía control de las palabras ni las acciones de aquellos que lo crucificaron, aquellos que lo escarnecieron, los que decidieron no quebrarle las piernas, que decidieron echar suerte sobre sus vestidos para repartírselos. De manera similar, David profetizó también que el Mesías sería traicionado por un amigo y que le darían a beber vinagre. Zacarías profetizó que sería vendido por 30 piezas de plata y que ese dinero sería echado luego en el tesoro del templo. Isaías profetizó que sería escupido y golpeado, que enmudecería delante de sus acusadores y que moriría por todos nosotros. Sin embargo, con lo precisa y detallada que puedan haber sido las predicciones de la muerte de Cristo, ninguna puede ser tan osada como la de una resurrección. Una de las profecías de la resurrección del Mesías nos la dio también David. Otra vez hablando en primera persona, en Salmos 16, versículo 10, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Luego de la muerte y resurrección de Cristo, Pedro citó esta escritura en su discurso del capítulo 2 del libro de los Hechos, usándola como evidencia de que Cristo era el Mesías prometido desde la antigüedad. Pero quien más veces profetizó la muerte y resurrección de Cristo fue él mismo. Y claro, si bien pronosticar la muerte propia no pareciera mucho misterio, tener la osadía de decir que va a resucitar al tercer día ya es otra cosa. Mateo 16, 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esta fue solo una de varias veces que Jesús predijo su muerte y resurrección. Ahora, ¿por qué es tan importante para los cristianos el tema de la resurrección de Cristo? La respuesta a esta pregunta es completamente lógica. El mundo se encuentra en un mar de confusión religiosa y filosófica, con miles de posturas, opiniones, visiones y creencias acerca de Dios. Y hay una realidad innegable. Todas las diferentes creencias religiosas se contradicen unas a otras, por lo que no todas pueden estar correctas. Eso es imposible. O todas están en error, o solo una de ellas dice la verdad,
Pues en medio del salpicón religioso del mundo actual, la resurrección de Cristo se constituye en el certificado de autenticidad de la verdad. Al cristianismo le han llamado la religión de la tumba vacía, porque los cristianos son el único grupo que celebra una resurrección. Una de las evidencias a menudo pasada por alto de la veracidad de la resurrección es la manera tan desesperada en que Satanás ha tratado de desacreditarla. Te voy a dar un consejo para la vida que hoy día conviene aplicar. Presta atención a esas personas o a esos grupos que están siendo amordazados, esas personas o grupos que las redes sociales están censurando y a los que les están cerrando sus cuentas, porque la gente solo censura aquello a lo que le teme. Y a pocas cosas le temen los enemigos de Dios como a la verdad y a sus efectos de libertad en el corazón del hombre. Pues sabiendo que su resurrección sería atacada, cuestionada, censurada, Jesús dejó evidencia abundante de ella. Mira lo que escribió el médico e historiador Lucas. En el primer tratado, O Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Por qué sería necesario que dejara tanta evidencia? Bueno, para comenzar, antes de su muerte, aún sus discípulos realmente nunca creyeron o no entendieron. Durante más de 3 años, Jesús no solo predijo muchas veces su muerte, sino también que iba a resucitar. Sin embargo, los discípulos se entristecían cuando él decía estas cosas, porque no entendían o más posiblemente aún porque no creían. Una de las evidencias de que los discípulos nunca creyeron fue que luego de la crucifixión, ninguno de ellos dijo: listo muchachos, empezó la cuenta regresiva. Recuerden que en 3 días Él regresa. Eso no sucedió. No hizo Jesús sino morir y ellos se deprimieron y se dispersaron. Cada cual se retiró a lo suyo, a sus vidas y a sus actividades anteriores. Ninguno de ellos llegó a la tumba el domingo en la mañana para recibirlo. Fueron las mujeres quienes hicieron esto y luego que ellas fueron a avisarle a los discípulos, ellos todavía no creían. Todos recuerdan la experiencia con Tomás, quien pasó a la historia como el discípulo incrédulo, porque dijo que si no metía su mano en las heridas de Jesús, él no creería. Algo que debemos tener presente es que las autoridades religiosas de aquel tiempo, que eran los enemigos primarios de Jesús, usaron su poder y sus influencias para tratar de impedir que él saliera del sepulcro, fuera por resurrección o por el robo del cadáver. Mira como dice Mateo 27, 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Es importante mencionar que los soldados romanos asignados a este tipo de guardia respondían con sus vidas si fallaban en cumplir con el encargo, al punto que se les aplicaba la pena de muerte a todos si tan solo uno de ellos se dormía. El sello romano que colocaban para clausurar el sepulcro era sagrado y a los discípulos los hubieran crucificado si se hubieran atrevido a violarlo, y eso no ocurrió. Sin embargo, como ya sabemos, no hubo medidas humanas que impidieran lo que ya estaba profetizado y determinado. Miremos Mateo 28 desde el versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres:
no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Mientras tanto, mira lo que sucedía a nivel de las autoridades. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Por favor, recordemos que estos guardas fueron testigos oculares del terremoto y de cuando el ángel movió la piedra y habló con las mujeres. Tanto que ya leímos que ellos temblaron de miedo y quedaron como muertos cuando vieron estas cosas. Cuando ellos llegan donde los sacerdotes a reportar lo que había ocurrido, yo creo que lo lógico debió haber sido una de dos cosas. Primero, que los tuvieran por mentirosos y los mandaran a matar, o que dijeran, entonces este hombre era realmente el Hijo de Dios y sí resucitó como dijo que haría. Veamos si eso fue lo que sucedió. Versículo 12. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Esto que hicieron los sacerdotes no es muy diferente a las cosas que vemos hoy día, excepto que quizás estés de acuerdo conmigo en que peor que un político corrupto es un religioso corrupto. Y si todavía alguno osa cuestionar la veracidad de la resurrección de Cristo, yo le pregunto, ¿por qué entonces los enemigos de Jesús nunca pudieron mostrar su cadáver? Eso hubiera revelado el engaño de los discípulos y le hubiera dado fin al debate para siempre. ¿O cómo explicas entonces que cientos de personas fueron testigos oculares de Cristo resucitado? Apareció a las mujeres, a María Magdalena, a Pedro, a los 12, a los caminantes de Emaús, a los 500 hermanos juntos, a Jacobo y a todos los apóstoles durante 40 días. Si los discípulos robaron el cadáver para falsificar la resurrección, ¿hubieran estado dispuestos a morir como mártires, como murieron? Unos traspasados por espada, otros decapitados y otros crucificados por una mentira. ¿Tiene esto lógica? Sobre todo sabiendo lo cobardes que eran los discípulos. Recuerda que cuando arrestaron a Jesús, todos ellos salieron corriendo y al pie de la cruz solo permaneció Juan. Tiene sentido que uno de los enemigos acérrimos de Cristo, Saulo de Tarso, que en ese momento perseguía, encarcelaba y apoyaba la ejecución de los cristianos, de momento saliera testificando públicamente que el Cristo resucitado se le había aparecido vivo y le había encargado el ministerio a los gentiles? Quiero compartir una cita muy interesante de uno de los protagonistas prominentes en el escándalo de Watergate, el abogado norteamericano Charles Colson, quien fue consejero especial y mano derecha del presidente Richard Nixon. Yo sé que la resurrección de Cristo es un hecho. Y el escándalo de Watergate me lo demostró. ¿Cómo? Porque 12 hombres testificaron que habían visto a Cristo resucitado de los muertos y luego proclamaron esa verdad por 40 años sin retroceder ni una sola vez. Cada uno de ellos fue apaleado, torturado, apedreado y puesto en prisión. Ellos no hubieran podido soportar eso si no fuera cierto. Watergate involucró a 12 de los hombres más poderosos en la tierra y no pudieron sostener una mentira por 3 semanas. ¿Tú me quieres decir que 12 apóstoles pudieron sostener una por 40 años? Absolutamente imposible. Ahora, ¿qué tiene que ver la resurrección de Cristo hace 2000 años con este evento que está por ocurrir, al que nos referimos como el día del gran reseteo de Dios o la segunda venida de Cristo? Aquí hay un vínculo importante que trataré de demostrar en el tiempo que me queda. Para cerrar el episodio de hoy y la serie, quiero también recurrir a una parábola de Jesús en la que creemos que él dejó de manera codificada, en clave, una insinuación sobre el tiempo de su regreso a la tierra. Pero miremos primero el tema de la resurrección.
Lo primero que debemos entender es que la Biblia habla de dos tipos de resurrección: la resurrección espiritual y la resurrección física. Según la Biblia, la muerte espiritual es la condición natural del ser humano. Y para poder percibir las cosas de Dios, su espíritu necesita ser primero resucitado a través de la experiencia del nuevo nacimiento de la que habló Jesús. Mira la manera en que Pablo se refiere a esta experiencia en su carta a los Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Notemos que Él habla de esta resurrección como un evento pasado, precisamente porque Él le estaba hablando a resucitados espirituales. La resurrección espiritual es una experiencia individual y personal que ocurre cuando el pecador se arrepiente de todo corazón y recibe a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Y por qué esta resurrección es importante, la espiritual? Sencillamente porque este es el pasaporte a la resurrección física y a la salvación eterna del alma en la presencia de Dios. Solo cuando somos resucitados en nuestro espíritu es que quedamos sellados para ese gran día en el que se completará la obra de restauración mediante nuestra resurrección física. No en un cuerpo como el que teníamos antes, sino uno en versión glorificada. Si viste los episodios anteriores de la serie, recordarás que yo hacía mención de dos grupos en los que la humanidad se está polarizando. El mundo se está separando en dos bandos, los que son y los que no son. Los que estarán preparados para ese momento y los que no. Otra vez, haber sido resucitado espiritualmente mediante la fe en Cristo es la experiencia que te prepara para ese gran día. Mira cómo lo expresó Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y quiero cerrar, como prometí antes, con dos mensajes que nos dejó Jesús de manera sutil, codificada, acerca de su regreso. Uno a través de un acto y otro a través de una parábola. El primero lo vemos en un detalle minúsculo que nos da el apóstol Juan cuando relata la resurrección de Jesús. Juan 23 dice: Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿No te parece curioso que la Biblia dedique todo un versículo para un detalle tan aparentemente trivial como el hecho de que Jesús había enrollado el lienzo de su sudario? No creo que fuera para mostrarnos que Jesús era muy disciplinado y que él siempre tendía su cama cuando se levantaba. Esta acción realmente parece haber sido un mensaje en clave que nos quiso dejar él y que tenía que ver con una tradición hebrea de esa época sobre la manera en que se comunicaba un amo con su siervo. Según esta tradición, cuando el siervo preparaba la mesa, él se aseguraba de que quedara exactamente de la manera en que su amo le gustaba. Una vez la dejaba lista, él se retiraba fuera de la vista, pendiente hasta que su amo terminara de comer. Hasta que su amo hubiera terminado completamente, el siervo no se atrevía a acercarse ni a tocar la mesa. Cuando el amo terminaba, se levantaba de la mesa, cogía la servilleta de tela, con ella se limpiaba los dedos, la boca y la barba, y luego la tiraba arrugada sobre la mesa. Esta era la señal para el siervo de que podía acercarse a recoger y limpiar. La toalla arrugada significaba: ya terminé.
Pero si en lugar de esto el amo se levantaba de la mesa, doblaba la toalla y la colocaba al lado del plato, el siervo no podía acercarse todavía porque esto significaba: no he terminado, ya regreso. Y ese fue precisamente el mensaje que Jesús nos quiso dejar a nosotros sus siervos. No he terminado, ya regreso. Para concluir, quiero compartirte lo que se conoce como la parábola del buen samaritano, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Versículo 30 lee así: Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. En las parábolas de Jesús, los diferentes protagonistas siempre representan simbólicamente a personas o a entidades reales y cargaban uno o más mensajes. A menudo el mensaje principal era obvio, pero a veces había otro oculto que no lo era tanto. En esta parábola, el hombre herido representa a la raza humana, el hombre pecador, que ha sido víctima de Satanás, quien según Jesús se dedica a hurtar, matar y destruir al ser humano. El sacerdote y el levita representan al religioso, que por fuera tiene apariencia de bondad, pero que realmente es egoísta e indiferente. El buen samaritano representa obviamente a Cristo, que es quien venda las heridas del hombre herido, le aplica aceite y vino que representan sanidad y restauración, lo lleva al mesón que representa la iglesia y lo deja al cuidado del mesonero que representa al Espíritu Santo. Pero en esta historia hay otros 2 detalles emocionantes. Primero, él le dice al mesonero: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Es decir, que él se iba a ausentar solo por un tiempo, pero regresaría a cuadrar cuentas. El buen samaritano nos dejó al cuidado del Espíritu Santo y la iglesia, pero él regresa. Pero una pregunta que hubiéramos querido responder es: ¿habrá algún indicio de cuánto tiempo él pensaba demorarse? Pues fíjate en lo siguiente: él se aseguró de dejar un depósito que más o menos debía cubrir los gastos que se incurrieran hasta su regreso. ¿Y cuánto dejó? 2 denarios. 2 denarios. ¿Qué era un denario? Un denario era el salario básico de un día de trabajo. En otras palabras, que si dejó 2 denarios, este hombre calculaba que estaría regresando en 2 días. ¿Y tú sabías qué representa un día en el lenguaje profético bíblico? Mira esta escritura que ya hemos leído en otros episodios anteriores, donde Pedro habla del día del regreso de Jesucristo. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aquí Pedro está respondiendo objeciones de personas que decían que Cristo se estaba demorando mucho en regresar. Y él explica que la espera es por la paciencia de Dios y su deseo de que más personas se salven. Pero en el contexto de este pasaje, Pedro dice algo que no podemos pasar por alto. El versículo 8 dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. La mayoría de los expertos en escatología bíblica concuerdan en que aquí Pedro reveló una clave, una fórmula matemática de la profecía bíblica, y es que un día en la profecía representa 1000 años. O sea, que si utilizamos esta equivalencia, podríamos sospechar que Jesús estaba diciendo que él regresaría en aproximadamente 2000 años. ¿Y hace cuánto se escribió esto? Hace aproximadamente 2000 años. Y después de todo, después de haber estado viendo durante
varias semanas cómo en este momento el escenario escatológico está listo y que los indicadores que anunció Jesús para su regreso están ya presentes en el mundo, la parábola del buen samaritano se constituye en un bello broche de oro que adorna el cierre de esta serie. Y finalizo con las mismas palabras con que cierra la Biblia en Apocalipsis 22, 20 y 21. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Gracias por haberme acompañado a lo largo de estos 18 episodios de la serie El Gran Reseteo. Te espero este próximo domingo para el inicio de mi nueva siguiente serie ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Que la paz de Dios sea contigo.